y solo a ti, oh Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Te adoramos, Señor. Movámonos de nuestro lugar, saludemos a nuestros hermanos, démosles un abrazo fuerte. Buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a Senda de Gracia. Es un gusto el que podamos estar aquí reunidos el día de hoy, el poder tener la libertad de hacerlo y a pesar de las cosas que han estado pasando en nuestra ciudad, listo, que podemos estar aquí es un gran privilegio. Vamos a invitar a los niños a que bajen a su salón, por favor, con sus maestras para sus clases. Y en lo que bajan los niños, te voy a pedir que vayas abriendo tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 21 al 41. Te recuerdo que aquí en Senda de Gracia estamos estudiando la Biblia, o estudiamos la Biblia verso a verso, y actualmente estamos en la serie de Hechos. Llevamos ya varios meses, años quizá, en la serie de Hechos, y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. En lo que encuentras el pasaje y en lo que los niños bajan, déjame contarte una pequeña introducción. Hace tiempo, no me preguntes el nombre porque no me acuerdo, pero yo me acuerdo que de niño en algún lado vi un programa de televisión que se dedicaban a ordenar casas, ¿no? Ya ven que detectaban gente o familias que fueran acumuladores compulsivos, que tenían de todo y había un cochinero en la casa, ¿no? Un cochinero. Entonces llegaban esos especialistas y les dejaban la casa impecable, o sea, les ordenaban, les limpiaban. Y me causaba curiosidad, ahorita haciendo remembranza, me causa curiosidad que a pesar de que la gente que venía a limpiar y a dejarles todo en orden venía con la mejor intención, los dueños de las casas les costaba mucho soltar sus cosas. Decían, no, pero es que ese cuaderno de la primaria todavía lo voy a ocupar, ¿no? No sé, por poner un ejemplo. Y era bien curioso que la gente se resistía a que le acomodaran y a que le limpiaran. Era como que, qué bueno que lo estás haciendo, pero no lo toques. Y el día de hoy vamos a estudiar una porción que tiene un poquito que ver con eso. El título del sermón es Cuando el Evangelio incomoda. Amén. Me incomodó desde que lo estaba estudiando, así que es mi oración que el Señor pueda incomodarnos el día de hoy. Y si ves en tu Biblia, el verso 23, algunas tienen títulos, y el título dice del alboroto en Efeso, si lo están viendo por ahí. Y mi oración es que al final de este sermón el Señor pueda crear un alboroto también en nosotros. Así que, ¿listos? ¿Vamos para allá? Muy bien, vamos a iniciar. No vamos a leer ahorita toda la porción porque son muchos, los vamos a ir viendo en pantalla. Entonces vamos comenzando. Dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, pasadas estas cosas, va a ser bien importante tener en cuenta el contexto en el que estamos iniciando. La semana pasada el pastor Jaime nos compartía un poco de el poder del evangelio, cómo estaba transformando una ciudad como Éfeso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos varias cosas? Al principio vimos gente que quería usar el nombre de Cristo,
sin tener una relación con Cristo y que le salió mal, ¿no? Sale mal. Y después vimos cómo el poder del evangelio estaba cambiando una ciudad a tal grado que mucha gente se deshizo de sus libros de conjuros, de hechicería, de ocultismo, de brujería, ¿no? Y por ahí nos dan una cifra de que era muchísimo dinero lo que se estaba quemando en libros. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y ahí estamos, ahí nos quedamos. El pastor finalizaba con una oración y con una pregunta hacia nosotros. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros viviera el poder de Jesús diariamente? ¿Cómo impactaríamos nuestra ciudad? Y ahí nos quedamos. Entonces, retomando esa parte, dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir a Jerusalén y después a Roma. Y esto lo que nos da a entender es que después de 2 años de haber estado en Éfeso, el evangelio había sido predicado en toda la región. Entonces, aquí Lucas nos está dando un anticipo de lo que van a ser los futuros viajes de Pablo. Y lo hace registrando a dónde Pablo quería ir. Pablo tiene en mente Jerusalén y también tiene en mente Roma. Son cosas que vamos a ir viendo en los próximos capítulos. Entonces, esto es como un puente que conecta los siguientes versos. Para recordar un poquito, ahorita estamos, toda esta historia va a suceder en ese puntito central que dice Éfeso, la ciudad de Éfeso, que está en Asia, que es la actual Turquía. Entonces, vamos a pasar al siguiente versículo. Y acompáñame, vamos a leer del 23 al 27. Dice así: por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esa magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Bueno, aquí nos vamos a detener un poquito y vamos a iniciar desde el inicio. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto ¿a quién? Al camino. La Reina Valera, si tú lo estás leyendo, la Reina Valera dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Me gusta eso, ¿no? Suena poético, no pequeño. La Nueva Traducción Viviente, que es la que estamos leyendo aquí, dice un grave problema. Y aquí vemos 2 cosas que hay que hacerle un poquito de zoom. Número 1, el problema. Grave problema. Y número 2, el camino. ¿Y sabes qué? Lo interesante de esto es ¿a qué se refiere con el camino? En aquel entonces no había como una designación tal cual para decir en la iglesia de Senda de Gracia, sino el camino se refería en general al camino que el evangelio proclamaba, a esta nueva manera de vivir, a esta manera de ir, de caminar, que no era lo natural en esa ciudad. Entonces me gusta que Lucas lo ponga de este modo, ¿no? Él pudo haber dicho: hubo un grave problema respecto al evangelio, pero puso grave problema respecto al camino. Me gusta eso. Ahorita lo vamos a ir un poquito, estudiando un poquito más. Y número 2, el problema. Si el camino es algo bueno, si el evangelio es algo bueno, si estaba trayendo transformaciones buenas, ¿cómo puede ser eso un problema? Y un grave problema. Ahora, sabemos que cuando Cristo viene a la vida de alguien, no solamente cambia su propia vida, sino también esto permea la cultura en la que vive esta persona. Cuando Cristo viene a la vida de alguien, el creyente comienza a desarrollar un punto de vista cristiano sobre la vida, sobre el caminar, sobre los hábitos. Y esta perspectiva comienza a chocar, a tener un impacto en la sociedad en la que vivimos, en una sociedad atea o pagana, materialista,
o humanista. Y esto empieza a cambiar ritmos de vida. Lo veíamos en la porción pasada, con la gente despojándose de sus libros de hechicería, gente que practicaba el ocultismo. Llega Cristo, llega el Evangelio y ellos empiezan a cambiar su forma de ser, su forma de vivir. Y esto tiene un impacto en la región. Y aquí vemos uno de los primeros aprendizajes, hermano. El cambio que el Evangelio de Jesús provoca no se queda solamente a nivel individual, sino que inevitablemente va a tener un impacto en nuestro entorno. ¿Recuerdas cuando viniste a Jesús? ¿Te acuerdas de ese momento? O a lo mejor estás en ese momento. A lo mejor te estás acercando a Jesús y tu vida está cambiando, pero también tu entorno empieza a cambiar. Las cosas que antes valorabas empiezan a perder brillo. Los hábitos que antes hacías ya no tienes el deseo de hacerlos. Pero no solo eso, la gente a lo mejor con la que frecuentabas ya no empieza a ser la misma. A lo mejor te empiezan a juzgar, a lo mejor te empiezan a decir aleluya. A lo mejor, seguro que lo has vivido en alguno de estos contextos. Y el cambio que Jesús provoca y que provocó en la iglesia primitiva fue de tal manera que moldeó muchas de las cosas que hoy vemos normales en nuestra cultura occidental. Por ejemplo, lo hemos platicado en otros sermones, pero los hospitales salieron de una filosofía cristiana de saber el respeto, de cuidar a los enfermos, en una cultura donde antes se desechaba al que no servía. Llega el Evangelio y empieza a permear el hecho de el respeto por todas las personas, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hospitales, igualdad de derechos, respeto a la vida, todas esas son cosas que en su momento cambiaron fuertemente la cultura de sus días y que han permanecido hasta el día de hoy. Y a lo mejor hoy lo vemos normal, pero no siempre fue así. Puesto que Cristo vive en nosotros, la pregunta sería: ¿cómo hemos afectado nosotros el mundo en el que vivimos? ¿Cómo hemos afectado nuestros entornos? Y es una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. Y me gusta porque el cambio que produce el Evangelio, que produce Cristo, como dice la Reina Valera, es no pequeño, es grande. Y ahorita lo vamos a estudiar un poquito más. Y aquí Lucas nos hace un desglose de cuál fue el problema. Dice que hubo un grave problema, que el problema tenía que ver con el camino, pero ¿cuál fue el problema? Dice así: comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Entonces, aquí se nos presenta un personaje, Demetrio, el buen Demetrio. Demetrio era un empresario. Demetrio dice que tenía un importante negocio. ¿Qué hacía? Fabricaba templos de plata pequeños de la diosa griega Artemisa. Ok, un poquito de contexto histórico para entender de qué estamos hablando. Artemisa o Diana, que es el nombre romano para la diosa Artemisa, era la patrona de la ciudad, o era la diosa guardiana de la ciudad para la cultura de los efesios. Su templo llegó a ser considerado una de las 7 maravillas del mundo, y de hecho un historiador lo nombró como la más hermosa de las 7 maravillas del mundo. Gente de toda Asia llegaba a Éfeso a adorar a Artemisa. El templo se pudo haber visto más o menos así. Era algo impresionante. Para que en su época lo llamaran el edificio más hermoso de todo el mundo, era algo de verdaderamente impresionante. Y esto estaba en Éfeso. Era gigantesco. ¿Y qué pasaba? Gente de toda Asia venía a Éfeso a adorar a la diosa Artemisa. Y entonces a la gente que llegaba, Demetrio les decía algo como esto: oye, pues llévele, ¿no? Un templecito de la diosa Artemisa. Y lo que hacía Demetrio realmente es que lucraba con la idolatría de las personas.
Él les vendía esto y estos pequeños templos eran usados para el culto o la veneración personal. Tú no vives en Éfeso, no pasa nada, llévate un pequeño templo y lo adoras desde tu casa. Entonces el negocio de Demetrio era redondo. Él era un fabricante de ídolos y le iba muy bien por eso. Entonces vemos en el texto que él junta a muchos trabajadores, dice que les daba trabajo a muchas personas. Entonces no era un puestecito lo que él tenía. Él era más, a lo mejor lo pudiéramos asociar como un líder de un gremio. Tenía mucho poder y tenía mucha influencia. Entonces reúne a los trabajadores, pero no nada más a sus trabajadores, también dice que a otra gente que hacía oficios similares. Por eso se podría entender que él como que lideraba un gremio. Y él reúne a todos y ¿qué les dice? Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Entonces, el impacto que el evangelio estaba teniendo en la ciudad y en toda Asia había sido tal que estaba amenazando la economía de Demetrio. Las personas estaban siendo convertidas y estaban dejando de adorar a los ídolos. Imagínate cómo cambiaría la economía de Culiacán si de repente la mitad de las personas vinieran a Cristo. ¿Cuántos negocios se verían afectados? Seguro que se te ocurren uno que otro, ¿va? Esto es lo que estaba pasando en Éfeso. Para Demetrio el evangelio era una amenaza para su riqueza. Su negocio estaba en peligro porque alguien estaba predicando a Cristo y eso estaba provocando que la gente dejara de adorar a los dioses falsos. Entonces, ¿qué es lo que dice Demetrio? Como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente. Un comentarista dice lo siguiente, me gustó cómo lo pone. Las palabras de Demetrio demuestran hasta qué punto el evangelio había penetrado en Asia y el efecto que tuvo. No hay testimonio más fuerte que las palabras de un crítico que reconoce el éxito de su adversario. Demetrio está reconociendo que el evangelio ha tenido un impacto muy fuerte. Y dice, ¿de qué está convenciendo a la gente? De que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y esta línea resume un poco, ¿se acuerdan cuando vimos a Pablo dando el discurso en Atenas? Hablando de los múltiples dioses que veneraban en Atenas. Y Pablo presenta al Dios verdadero y dice, los dioses, no, el Dios no se manifiesta en figuras, en hechas a mano, porque no hay nada que lo contenga ni siquiera. Entonces Pablo, este discurso de Pablo está siendo permeado por toda Asia y llega a oídos de la gente. O sea, esta gente había escuchado el evangelio. Demetrio había escuchado el evangelio y los que estaban reunidos también. Y lo vamos a ver al final, pero Pablo se ha dedicado a presentar al Dios verdadero. Esto es algo que me pareció interesante. Pablo no se ha dedicado a atacar a los dioses falsos. Pablo se dedica a presentar al Dios verdadero. Y me parece muy curioso, aquí yo lo subrayé, que Demetrio no dice, Pablo ha convencido que Artemisa es una falsa diosa. No dice eso. ¿Qué dice? Pablo está convenciendo a la gente de que los dioses hechos a mano no son dioses. ¿Qué le dolía? Entonces, aquí el mismo Demetrio está expresando una contradicción. ¿Cómo es algo que yo tallé, yo fundí, yo le di forma, yo puedo destruir si yo quiero, puede ser un Dios? Está contradictorio, ¿no? Y la Biblia habla de esto. Isaías 44, voy a leer un par de versículos, si lo quieres leer en tu casa. Dice, la persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, esto es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira?
Y eso es lo que estamos viendo con Demetrio. Demetrio sabe, pero no le conviene saber. Y esto de los ídolos y la fabricación de ídolos, a lo mejor para ti, para mí, puede sonar lógico. Oye, pues claro que a poco no, Demetrio no lo está viendo. Pues sí, lógico, como que algo que yo hice, pues lo voy a adorar y me va a salvar. Puede ser que lo entendamos así, pero qué fácil es hacernos ídolos en el corazón. A lo mejor tú y yo no nos hemos hecho un ídolo de plastilina, ¿no? Por decir un material. Pero ¿qué tal nuestro corazón? ¿Cómo puede haber ídolos en el corazón? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es darle importancia, dedicación, fuerza, empeño, adoración a cualquier cosa que esté encima del lugar que Dios tiene que ocupar en nuestras vidas. Y puede haber una lista inmensa de ídolos que nosotros hacemos. Pero tenemos esa tendencia a crear ídolos. Y John Piper dice lo siguiente: el problema más grande en el mundo es intercambiar la gloria de Dios por las imágenes, en especial la que vemos en el espejo. Se acabaron los amenes, dice Rogelio. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, a lo mejor no físicos, pero en el corazón claro que tenemos la tendencia a albergar ídolos. Y tenemos la tendencia a ponernos a nosotros mismos en el lugar que le corresponde ¿a quién? Ahorita lo cantábamos, no yo solo. Y está bonita la canción y está bien padre, no yo. Pero qué difícil es ponerlo en práctica. Qué difícil es cuando el Señor te dice algo y tú quieres otra cosa. Y empezamos intenso, ¿va? Pero acuérdate del título del sermón: cuando el evangelio incomoda. Entonces, sin perder esto de vista, volvemos a la historia. ¿Qué le preocupa a Demetrio? La lana. Le preocupa que se le caiga el negocio. En pocas palabras, el evangelio es malo para su negocio, ¿no? Como dicen los gringos, es bad business para él. No le conviene. Y como un dato curioso yo le agregué aquí, hasta lo que llevamos de hecho, hay 2 revueltas, 2 alborotos de los gentiles hacia los cristianos. Hasta ahorita todas las persecuciones que hemos visto han sido de judíos que se enojan contra los cristianos. Hasta lo que vamos, hecho registra 2 protestas y las 2 tienen que ver con el dinero. Entonces, pues aquí vemos a Demetrio ejemplificando eso. Y luego, en el versículo 27, si me acompañas también, Demetrio sigue su discurso y pareciera que se está justificando. Empezó diciendo: el evangelio es una amenaza para nuestro negocio. Y luego dice: claro, por supuesto que no hablo solo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, la magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Déjame decirte algo: el dios de Demetrio no era Artemisa. ¿Quién era el dios de Demetrio? El dinero. Su dios era la ambición, la avaricia, el materialismo, el poder, el dinero. Y claro, lo va a disfrazar para justificarse. Demetrio comprendió que la verdad del evangelio ponía en peligro sus intereses. Iba a perder la estima del pueblo y su reputación comenzaría a declinar. ¿Dónde lo iba a sentir? En su bolsillo. Y MacArthur dice lo siguiente: qué típico de una mente depravada centrarse en el materialismo burdo cuando están en juego almas eternas. El infierno estará lleno de personas que, como Judas, amaron el dinero más que a Dios. Seguimos con lo suavecito, ¿ah? Y viéndolo desde nuestro contexto, es inevitable hacer un paralelismo con lo que estamos viviendo en nuestra ciudad.
¿Cuántas personas de nuestros alrededores, de nuestra ciudad, de nuestras comunidades, se ven beneficiadas con el pecado, con la idolatría, con los vicios? Así como las personas en Éfeso, como a Demetrio, no le importaba el paganismo en su ciudad, podemos ver cómo hoy en día a muchas personas no les importa el dañar familias, el asesinar personas con tal de conseguir dinero y el poder que eso conlleva. ¿Por qué hay una lucha en nuestra ciudad actualmente? ¿Por qué hay una guerra en nuestra ciudad? Dinero. ¿Quién es el Dios de todas esas personas? ¿Serán las capillas que conocemos o las imágenes que levantan? No. Su Dios es el dinero. Toda cosa, mi hermano, que persigamos y busquemos por encima de Dios se convierte en un ídolo. Y el mismo ídolo que está motivando a Demetrio a armar un alboroto es lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor. La ambición, la avaricia se han convertido en un ídolo para nuestra sociedad. No es de plata, no es de oro. Esos no se pueden mover, no hacen daño. Pero cuánto dolor ha traído el amor al dinero en nuestra ciudad. Y últimamente, cuánto terror, cuánta muerte. Creo que todos lo podemos entender, ¿no? En este contexto que estamos viviendo, y es fácil ver la similitud por todo esto que estamos pasando en esta ciudad. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Será que este ídolo se ha colado entre nosotros? Como sociedad hemos construido una cultura en la que se alaba un estilo de vida donde el centro de todo es la opulencia. En la semana hablaba con mi mamá por teléfono y le decía que en una plática con compañeros de trabajo, alguien dijo: oye, ya vamos a tener que andar como la gente del centro de México, con 2 celulares, el para el asaltante y el otro para que no me lo quiten, ¿no? Y quemando cinta y hablando de eso, hablábamos de cómo, especialmente en esta ciudad, en nuestra ciudad, hay un estilo de vida muy opulente, ¿no? Entre más muestres, es mejor. Y esa es la sociedad en la que vivimos, es la cultura en la que vivimos. ¿Será que esto se ha colado entre nosotros también? Que lo estemos valorando también nosotros como algo que debamos perseguir por encima de todo. La sociedad nos da a gritos ese mensaje. Te invito a que abras Instagram 5 minutos sin que te llegue un mensaje que te invite a la opulencia, al materialismo, a vivir para ti. Si quieres saber cuáles son tus ídolos, solamente mira cómo gastas tu dinero, dónde gastas tu tiempo y dónde gastas tu energía. La manera en la que vivimos revela lo que amamos más y aquello que más anhelamos. ¿Cuántos Demetrios hay aquí? No levante la mano. Ten cuidado, hermano, tengamos cuidado, porque si no servimos al Dios verdadero, inevitablemente algo va a ocupar ese lugar en nuestro corazón. Nos vamos a sentir tentados a hacer un falso Dios a nuestra medida, al cual le vamos a rendir adoración. Y ahorita el verso habla muy fuerte en el tema del dinero. Pero ¿cuál es el problema con tener dinero? Hermano, no hay problema en tener dinero en la cartera. Hay problema en tener dinero en el corazón. Y a lo mejor leí esto de un comentarista y créanme que me incomodó mucho. Los voy a compartir. Dice algo así, parafraseándolo. A lo mejor tú, cristiano, dices: yo gano mi dinero de manera íntegra, de manera honrada. Pero ¿gastas tu dinero de manera íntegra? ¿Gastas tu dinero de manera honrada? Yo puedo ganar el dinero de una manera que glorifica a Dios. ¿Gastas tu dinero de manera que glorifica a Dios? En lo personal me incomodó. Y si esto te está incomodando, gloria a Dios. Si esto te está incomodando, qué bueno, así es el evangelio, mi hermano. Causa un alboroto, un cambio no pequeño en nosotros.
Pero bueno, continuemos con nuestra historia. Entonces Demetrio, ya algo lo incomodó, ve la amenaza del evangelio, como buen mercadólogo se anticipa, reúne a toda la gente del gremio y les dice: oigan, no solamente está en peligro nuestro negocio, sino también la diosa va a perder su influencia. ¿Y cómo contesta su audiencia? Dice el versículo 28: al oír esto, montaron en cólera. Ahí está, listo. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: grandes Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. ¿Qué está pasando aquí? El discurso de Demetrio tiene un efecto. Todo el mundo se enoja y arman un alboroto, y dice que toda la ciudad se llenó de confusión. El discurso de Demetrio tiene el efecto que él quiere. Primero habla del dinero y después mete el celo religioso pagano para armar un alboroto. Y toda la gente se enoja y comienza a gritar: grandes Artemisa de los Efesios. Algo que también me puse aquí como un dato curioso es que el templo que vimos, el templo de Diana, funcionaba como un banco también. Al ser un templo a la deidad protectora, tú podías ir y dejar tu dinero, y tu dinero está protegido pues por la diosa. Entonces era un importante centro de comercio también. Entonces el hecho de que estuviera en juego el prestigio de la diosa Artemisa también tenía que ver con el dinero. Sí, con el tema pagano, sí, pero también tenía que ver con el dinero. Entonces la gente se enoja y empieza a gritar: grandes Artemisa de los Efesios. Y pasan varias cosas aquí. Corren al anfiteatro, que es el punto donde se trataban algunos aspectos civiles, que no se ve muy bien por la luz, pero el anfiteatro se podía ver más o menos así. Hoy en día todavía hay ruinas del anfiteatro. Era un punto de reunión. Y dice que arrastran a Gayo y Aristarco. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, el mismo texto nos lo dice. ¿Quiénes eran? Compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Esto quiere decir que no eran de Éfeso, venían en el viaje con Pablo. No se nos dice más en el texto. Solamente sabemos que eran dos compañeros que viajaban con Pablo y que a ellos los arrastraron. Quizá no encontraron a Pablo, no lo sabemos. A ellos los arrastraron. Y aquí lo que podemos ver y podemos aprender es que cuando el evangelio llega y transforma una ciudad, podemos esperar oposición de aquellas personas a las que incomode los intereses del evangelio. ¿Cuántos ubican el Ejército de Salvación? ¿Lo ubican? Este ministerio comenzó, y leí una historia que voy a resumir de manera muy breve. Dice este comentario: en los primeros años del Ejército de Salvación fueron tan eficaces que los proxenetas y los dueños de bares organizaron un ejército de esqueletos para oponérseles con amenazas y violencia, e incluso algunos trabajadores del Ejército de Salvación fueron asesinados. ¿Por qué? Porque el evangelio empieza a tener un impacto en la ciudad a nivel cultural, y eso invariablemente incomoda, se mete, se interpone en los intereses de ciertos grupos de personas. Entonces aquí vemos al gremio haciendo un alboroto, llevándose a Gayo y Aristarco, y los llevan con él. También vemos que Pablo quiere presentarse. Finalmente el nombre que se menciona del alboroto era él, ¿no? Pablo ha convencido a la gente. Entonces Pablo quiere ir, y un comentarista decía: seguramente que Pablo quiere ir a predicar el evangelio. No quiere ir nada más a poner la cara, quiere ir a aprovechar para predicar el evangelio. Pero también vemos que los hermanos no lo dejan, no es prudente. Incluso dice que algunas autoridades
le suplican que no arriesgara su vida para entrar en el anfiteatro. Entonces tenemos a una turba, una gente vuelta loca, llena de confusión, y lo vamos a ver en los siguientes versos. Dice: adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa y otros otra, todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. Grandes Artemisa de los Efesios, grandes Artemisa de los Efesios. ¿Qué está pasando aquí? Está raro, ¿no? Dice que adentro un alboroto, un griterío, la mayoría no sabía ni qué estaba haciendo ahí, pero pues estaba en el mitote. Y dice, los judíos comenzaron a empujar a Alejandro hacia adelante. ¿Quién era Alejandro? Bueno, recordemos que la comunidad judía nunca ha sido del todo aceptada a lo largo de la historia, siempre ha sido perseguida. Entonces, lo que está pasando aquí, de acuerdo a lo que los comentaristas expresan, es seguramente, muy probablemente, la turba empezó a generarse un sentimiento antisemita, antijudío. Entonces, finalmente estamos en una ciudad griega, donde sí hay una importante comunidad judía, y hay un problema. ¿Quiénes fueron? Los judíos, de seguro. Ahí vamos. Y el mitote, y el mitote. Entonces, dice que los judíos de la multitud empiezan a empujar a Alejandro para que explicara la situación. No se nos dice quién es Alejandro, la Biblia no nos expresa quién, pero en lo que coinciden la mayoría de los comentaristas es que este Alejandro era algún tipo de portavoz judío, algún tipo de representante judío de la comunidad judía en Éfeso. Entonces los judíos lo empujan como que, pues, aviéntatela. Y por el contexto se entiende que Alejandro no era un creyente, sino muy probablemente Lucas lo hubiera expresado. Era un judío que representaba o que era portavoz de la comunidad judía. Lo avientan, tú explícales porque no sabemos qué está pasando aquí. Pero cuando ven que es judío, que dice que nadie lo deja hablar, no lo dejan hablar y siguen gritando. Grandes Artemisa de los Efesios, ¿por cuánto? Por 2 horas. Ya no tengo voz, yo llevo media hora, ellos 2 horas gritando, ¿no? Y vamos al final. Dice así: por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Y aquí entra en escena otro personaje, el alcalde, que era pues como el gobernador principal de la ciudad, el responsable. Y él dice, en su discurso, él afirma que no hay ningún peligro en que la gente llegara a la conclusión de que Artemisa era una diosa hecha con las manos. Él les dice, hey, que ellos digan lo que quieran. Nosotros sabemos que es la diosa, que es la guardiana oficial y que su imagen nos cayó del cielo. Históricamente se cree que adentro del templo de Artemisa había una figura en forma de mujer que había sido un meteorito. Entonces, algunos comentaristas, algunos historiadores creen eso. Entonces creen que a esto se refiere el tal alcalde cuando dice que su imagen cayó del cielo. Lo que él está diciendo es, todos saben que Artemisa es verdadera. ¿Qué les preocupa? Déjenlos que digan lo que están diciendo. No deberían perder la calma ni hacer un alboroto. Ustedes trajeron a esta gente, pero esta gente no ha dicho nada en contra de nuestra diosa, ni se robó nada. ¿Por qué harán alboroto? ¿Se entiende, no? Lo que está diciendo el alcalde. Y aquí vemos varias cosas. La fe del alcalde, pagana, en una diosa falsa. Pero él está muy seguro de que Artemisa es la diosa verdadera. Y el tiempo provocó lo equivocado que él estaba. ¿Dónde está Artemisa ahorita? ¿Dónde está el templo? Y sin embargo, el evangelio ha abarcado casi todo el planeta. Y la otra cosa que vemos es que Pablo sí se opone a la idolatría, razona en contra de ella, pero por lo que dice el alcalde aquí, el evangelio no se enfocó en ofender a los dioses falsos.
El evangelio que predicó Pablo se enfocó en presentar al Dios verdadero. El evangelio de Pablo no era 7 cosas malas acerca de Artemisa, lo que no te han dicho de Artemisa. Él no se enfocó en hablar de los falsos dioses, se enfocó en hablar del Dios verdadero. Él predicó a Cristo y Cristo crucificado, como lo menciona en sus cartas. Y esa predicación tuvo el impacto de empezar a desplazar a los dioses falsos. Y eso es un buen ejemplo para ti y para mí. La predicación del evangelio no se basa en atacar o contradecir los dioses falsos. Nuestra tarea no es andar por el mundo encontrando ídolos y acusando a los que están cegados. Nuestra tarea es presentar al Dios verdadero, y Él hará el trabajo que solo Él puede hacer: convertir corazones de piedra en corazones de carne, abrir los ojos al que no puede ver, traer luz donde antes reinaba la oscuridad. ¿Cómo cambia esto nuestra manera de predicar el evangelio? Seguramente que hay aplicaciones para ti y para mí. Y vamos a los últimos versículos. Dice así: si Demetrio y los artesanos, sigue hablando el alcalde, tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales, y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corramos el peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir... Perdón, ahí está, me fui un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Demetrio les dice: si hay una acusación en contra de estos hombres, preséntenla en los tribunales formalmente. Vayan al juez, presenten un caso. Y si no, vámonos. No hay nada que hacer aquí. Ellos no están haciendo ningún crimen, y me da miedo de que Roma, que eran los que gobernaban toda la región, nos acusen de hacer un alboroto. Entonces los despide y ahí se acaba el alboroto. ¿Y qué vemos aquí? Aquí también vemos la soberanía y el cuidado de Dios, cuidando de Gayo y Aristarco. ¿Se acuerdan que ellos están ahí arrastrados en la multitud? La gente enardecida, hay confusión. Y entonces el alcalde dice: a ver, no hay que hacer alboroto, nos pueden acusar, no hicieron nada, no hablaron nada en contra de la diosa. Si tienen algún problema, vayan a hacerlo por la vía legal y vámonos. Y ahí se acaba el problema. Me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que estamos viendo, o de lo que hemos visto en estos textos. El evangelio tiene el poder de cambiar no solamente nuestras vidas, como lo hemos visto en varios personajes a lo largo de Hechos. El evangelio tiene el poder de cambiar culturas y ciudades enteras. Pero también el evangelio va a interferir con los intereses de personas que se benefician con un estilo de vida pecaminoso, con la idolatría. También va a provocar oposición por parte de aquellas personas que rechacen el evangelio. Y también, como lo hizo con Demetrio, va a ser evidente a quién realmente servimos. Va a exponer ídolos. Inevitablemente, con todo esto tenemos que hacernos algunas preguntas. Pregunta número 1 que quiero que te hagas y que nos hagamos: ¿estoy haciendo algo lo suficientemente significativo en nombre del reino de Dios como para provocar la oposición? ¿Estoy viviendo de un modo contracultural? ¿Estoy viviendo de un modo distinto? ¿Estoy haciendo evidente que sirvo al Dios verdadero? Cuidado. Quizá podemos haber estado enfrascados en buscar y en atacar dioses falsos por todos lados, pero sin presentar al Dios verdadero.
¿Qué tipo de cambio estamos generando en nuestros alrededores, en nuestras culturas? Leía algunos datos estadísticos que son de Estados Unidos, pero siguen siendo tristes. Decía que en lo que respecta, por ejemplo, a divorcios en Estados Unidos, no hay una diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Los porcentajes son los mismos. No hay una diferencia en, por ejemplo, adicciones a vicios como pornografía entre cristianos y no cristianos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo de un modo distinto, de un modo diferente? ¿O estamos siguiendo un Dios hecho a mi medida? Un Dios que yo puedo manipular y fabricar a mi gusto, que sirve a mis intereses y que solamente entra en escena cuando yo quiero que entre en escena, que se mete con lo que yo quiero que se meta, pero que no se mete donde yo no quiero que se meta, que cuando necesito la intervención divina puedo contar con Él, pero cuando necesito cambiar mi corazón, mejor es ahí no le arregles. Arréglale. Arregla la relación con mis compañeros de trabajo, pero no arregles mi orgullo. Arregla la relación con mis hijos o mi pareja, pero no arregles mi orgullo. Ese está bien ahí. ¿Cómo vamos a ser usados para impactar esta ciudad si vivimos para nosotros mismos? ¿Cómo puede el Evangelio ser luz para otros si quizá nos está faltando vivir el Evangelio? El problema de Culiacán, el problema raíz de Culiacán, no es lo que está pasando ahorita, no es la droga, no es la falta de educación, no es la falta de empleo. Claro que son problemas sociales que se tienen que abordar, sí, pero no es el problema fundamental. El problema fundamental está en el corazón. El corazón que fabrica ídolos porque no quiere seguir al Dios verdadero. Y si tú crees que por el hecho de estar aquí sentados solamente no tenemos la misma tendencia a fabricarnos dioses, no has entendido el Evangelio, hermano. Porque como aquel que está allá afuera haciendo maldades, tú y yo tenemos la misma tendencia pecaminosa a apartarnos del camino. La Biblia lo dice, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Y a lo mejor tú y yo no somos delincuentes, pero si Dios no está en el centro de nuestras vidas, estamos caminando un camino que nos va a destruir, al igual que los delincuentes. Si estamos caminando un estilo de vida centrado en el materialismo, en el dinero, en los logros, repito, si estamos caminando centrado en eso, que esa es nuestra máxima meta, este tipo de vida, mi hermano, se va a acabar algún momento. Y nosotros con este tipo de vida. Este tipo de vida va a acabar y acabará con las esperanzas de quienes hayan vivido poniendo su esperanza ahí. Así como Demetrio. Demetrio murió, se le acabó la vida, se le acabó el negocio, el templo de Diana fue destruido. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Suena bien, ¿no? Permanecer para siempre. Y a lo mejor tú dices, suena bonito, pero lo he intentado. Lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado y no puedo hacer la voluntad de Dios. No soy capaz. Y esa es la belleza del Evangelio. Que estar aquí sentado por sí solo no cambia tu corazón. Pero adivina qué, Cristo cambia tu corazón. Él tiene el poder de cambiar el corazón de piedra por uno de carne, de cambiar tus anhelos y tus deseos, de volver un corazón basado en los intereses de este mundo en un corazón que le interese lo eterno. Y si esto te ha incomodado el día de hoy un poquito, gracias a Dios, porque así es el Evangelio. Incomoda. Y así como esta predicación de Pablo provocó un alboroto en Éfeso,
Mi oración es que el Señor esté provocando una revolución en tu corazón en este momento. Que ponga en nosotros ese deseo de seguirlo a Él, de caminar su camino. Y que un día tú y yo podamos decir: bendito el día que el Señor me incomodó, porque desde ese día me he encontrado caminando en el camino que Él quiere que camine. De esa manera, mi hermano, de esa manera, inevitablemente las vidas a nuestro alrededor van a ser impactadas. Quizá llevas años conociendo de Jesús, o quizá llevas días. Pero si hoy el Señor te está incomodando, te invito a que oremos juntos y que le digamos: Señor, ayúdame a caminar en tu camino. Cierra los ojos un momento y vamos a cantar este pequeño canto. Quiero que escuches la letra y que en tu corazón puedas cantarlo como una oración. Jesús, tú eres el camino. Dile: Jesús, tú eres la verdad. Jesús, tú eres la verdad, eres la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Tú eres todo, todo para mí, nada deseo fuera de ti. Tu amor me ha llenado, mi vida has cambiado. Quiero adorarte, cantarte siempre a ti, mi vida entera es solo para ti. Tu gracia me ha salvado. Dile: Jesús, tú eres todo Jesús, para mí. tú eres todo para mí. Quiero invitarte a que volvamos a cantar el coro, y a lo mejor, si Jesús no es todo para ti, cántalo y dile: Señor, yo quiero que tú seas todo para mí. Quiero que tú seas, quiero cantarte solo a ti. Quiero que te vuelvas lo más importante de mi vida, y que pueda cantar esto con fe, sabiendo que el que comenzó la obra puede completarla. Tú eres todo, todo para mí, todo para mí. Nada deseo fuera de ti. Fuera de ti. Tu amor me ha salvado, tu amor me ha llenado, mi vida ha cambiado. Mi vida has cambiado. Quiero adorarte, cantarte siempre a ti, cantarte siempre a ti, mi vida entera es solo para ti, es solo para ti. Tu gracia me ha salvado. Jesús, tú eres todo para mí. Señor, te damos gracias por tu mensaje de hoy. Queremos pedirte, Señor, que estas palabras que estamos pronunciando sean un hecho, sea una realidad de nuestras vidas, Señor. Que tú te vuelvas todo para nosotros, y que nada fuera de ti sea deseado por nuestro corazón, Señor. Que te vuelvas precioso, Señor. Que hables a nuestro corazón, que nos invites, Señor, que nos guíes a saber qué cosas tenemos que cambiar en nuestras vidas, y que un día, Señor, podamos decir: bendito el día que me incomodaste, bendito el día en el que comencé a caminar esa senda de gracia, ese camino hacia la esperanza en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por el mensaje que realmente habla a nuestros corazones, Señor, y que salgamos de aquí llenos de ti, con una convicción, Señor, y una esperanza también. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, hermanos, los dejo a la
Gracias Bene, gracias a Dios que nos permitió hacer esto esta mañana. Platicaba un poquito la semana pasada, recuerdo, llegué al auditorio y un hermano lo saludé y le dije: hey, me da mucho gusto verte, te he estado viendo las últimas semanas que han sido difíciles. Y me contestó el hermano: mi hermano, es que si hay un momento donde necesitamos hacer esto, es ahora, decía él. Y lo necesitamos venir a recordarnos, a alabar al Señor, recordarnos de su palabra y estar aquí juntos. Es una bendición, qué privilegio poder hacerlo. Y nuestros hermanos que nos siguen por internet, gracias por habernos acompañado. Los esperamos acá el próximo domingo en medida de lo posible. Hemos tenido estas reuniones en paz, gracias a Dios. No ha habido ningún percance. Y los despedimos y nos quedamos aquí con los avisos en casa. Dios bendiga a los que están en línea.